Porque con fuego y con su espada el Señor juzgará a toda carne. Esta mañana la gente en el sur de California está hablando de la sorpresa galáctica de anoche. Un aparente meteorito envió una bola de fuego a través del horizonte. Fue una bola de fuego sobre los cielos. Bueno, fue muy emocionante. Nos encanta una buena bola de fuego. Estaba en los cielos de Oregon. Nadie parece saber qué es todavía. Un meteorito se ha desintegrado en este espectacular estallido de llamas entre Melbourne y Adelaide. Empecé a caminar de esta manera. Por aquí, escuché un gran boom y miré hacia arriba y todo era una bola de fuego. Espectacular visión de una bola de fuego verde que cruzó el cielo en el norte de Australia Occidental. Los expertos están investigando después de que anoche aparecieran varias bolas de fuego sobre San Diego. Un enorme destello cruzó el cielo nocturno en la última hora. La NASA dice que creen que fue un asteroide de 10 pies de diámetro. En estos últimos días, el egoísmo y el temor se han convertido en el motivo principal del corazón de los hombres, pero esto no es una sorpresa. Jesús advirtió, al final de los tiempos, entonces muchos se ofenderán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros, y concluyó, porque la iniquidad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Antes de su fatídico día, Jesús posó sus ojos sobre la ciudad de Jerusalén, y mirando hacia el futuro, Jesús lloró angustiado por la ciudad condenada. Pero él no pudo librarla. Él había agotado todos los recursos, pero ellos rechazaron la advertencia del Espíritu de Dios. Israel había rechazado el único medio que podía ayudarlo. No había otro poder por el cual pudieran ser liberados. La nación judía era un símbolo del pueblo de todas las épocas que desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas de Cristo cuando lloró por Jerusalén fueron por los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, aquellos que rechazan la reprensión y las advertencias del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. Jerusalén fue un símbolo de todas las ciudades de la tierra hasta el fin de los tiempos, y sobre esta ciudad condenada Jesús lloró. Pero él no solo lloró por Jerusalén, sino por las ciudades de la tierra hasta el siglo XXI, que también sufrirán el justo juicio de Dios, quien no permitirá que el dolor y el sufrimiento causados por el pecado plaguen su creación para siempre. En amor, Dios ha puesto un límite al sufrimiento, y la copa de la iniquidad de este mundo está casi llena. Como con Jerusalén, he aquí advertencia tras advertencias han sido enviadas a la gente de la tierra. Y ahora una advertencia de Dios ha salido a la luz recientemente. Implica un juicio muy serio y solemne que caerá sobre las ciudades del mundo. También revela algunas cosas muy específicas sobre la forma en que las personas responderán a este juicio cuando suceda. Si bien esta advertencia específica de este evento en particular se escribió hace casi 120 años, recién ahora han salido a la luz nuevas declaraciones sobre este evento que revelan la ubicación. Antes de esto, nadie sabía dónde caería este juicio en particular. El Señor desea que esta advertencia se publique en el extranjero, porque seguramente el Señor Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Si bien no es una nueva revelación que Dios juzgará a las ciudades de la tierra, lo nuevo es que esta advertencia de 117 años contiene el nombre de la primera ciudad afectada. En este video quiero compartir contigo cuáles son estas advertencias y cuál es la fuente de estas advertencias y por qué recién ahora se dan a conocer y cuál será la respuesta a estos juicios. Finalmente quiero compartir contigo instrucciones a seguir para evitar estos juicios que han de caer sobre las ciudades. Muy pronto, el Señor suplicará a los habitantes de la tierra en el lenguaje que no podrán dejar de entender. Por fuego y por espada, el Señor suplicará a toda carne. En cada época se le da a los hombres luz y privilegio, tiempo de gracia para que puedan reconciliarse con Dios. Pero hay un límite a esta gracia. La misericordia puede suplicar durante un año sin ser menospreciada y rechazada, pero llega un momento en que la misericordia hace su último grito.
La escena de Sodoma y Gomorra era como cualquier otro día. Los brillantes rayos de la mañana parecían hablar sobre de prosperidad y paz en las ciudades de la llanura. El revuelo del acto de vida comenzó en las calles. Los hombres iban por varios caminos, concentrados en los negocios y los placeres del día. Los hijos en la ley del amor se regocijaban con los temores y advertencias de los viejos débiles en mente. De repente e inesperadamente, como lo sería en el repique de un trueno en un cielo sin nubes, la tempestad se desató. El Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y las llanuras fructíferas, sus palacios y templos costosos, y viviendas y jardines y viñedos, y las alegres multitudes en busca de placeres, que solo la noche anterior ellos habían insultado a los mensajeros del cielo. Todos fueron consumidos. El humo del incendio subió como el humo de un gran horno, y el hermoso velo de Sodoma se convirtió en una desolación, un lugar para nunca ser edificado o habitado. Testigo a todas las generaciones de las certezas de los juicios de Dios sobre la transgresión. Las llamas que consumían las ciudades del llano derramaban su luz de advertencia en el pueblo, incluso en nuestro tiempo. Se nos enseña la terrible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios acompaña al transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden continuar pecando. Cuando se alcance ese límite, entonces se retirarán las ofertas de misericordia y comenzará la administración del juicio. Como una advertencia para las futuras generaciones, las cenizas de Sodoma y Gomorra permanecen hasta el día de hoy. Las bolas de azufre se encuentran aquí y se ha probado que tienen entre 90 y 100% de azufre, el azufre más puro de la tierra, y solo se encuentra aquí en Sodoma y Gomorra. Las cenizas de estas ciudades destruidas son unas advertencias para las ciudades de la tierra en el siglo XXI. La Biblia habla de Dios convirtiendo las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas. Los condenó con un derrocamiento, poniéndolos como un ejemplo para aquellos que después vivirían impíamente. Es el propósito de Dios que estas ciudades permanezcan aquí y se le dé a conocer a todos. Ellos pueden volverse de sus malos caminos egoístas y arrepentirse y aceptar la misericordia de un Dios que se esfuerza por salvar la raza que Él creó a su propia imagen. Así como el fuego y el azufre cayeron del cielo sobre los confiados habitantes de Sodoma y Gomorra, así también caerán sobre las ciudades de la tierra, bolas de fuegos del cielo. Pero esto no sucederá todo a la vez. Solo sobre la primera ciudad vendrán inesperadamente. Hay mucho que revelar de estos escritos proféticos, y entonces quiero ir directamente a la advertencia misma. La primera advertencia de Dios ocurrió en un sueño que tuvo este individuo el 2 de julio de 1904. La autora escribió: anoche se me presentó una escena. Puede que nunca me sienta libre de revelarlo todo, pero revelaré un poco. Parecía que una inmensa bola de fuego descendiera sobre el mundo y aplastara grandes casas. De un lugar a otro se elevaba el grito: ha venido el Señor ha venido. Muchos no estaban preparados para encontrarse con Él, pero algunos decían: alabado sea el Señor. ¿Por qué están alabando al Señor?, preguntó alguien sobre la destrucción repentina. Porque ahora vemos lo que hemos estado buscando. Si creísteis que estas cosas iban a venir, ¿por qué no nos dijiste?, fue la terrible respuesta. Nosotros no sabíamos de estas cosas. ¿Por qué no nos dijiste? Nos dejaste en ignorancia. Una y otra vez nos has visto. ¿Y por qué no nos dijiste sobre este juicio venidero? Y que debemos servir a Dios para que no perezcamos. Ahora estamos perdidos. Hay mucho que considerar en esta advertencia, pero antes de hacerlo, echemos un vistazo a otra declaración sobre este sueño que este individuo escribió al día siguiente. Anteanoche, una escena muy impresionante pasó ante mí. Vi una inmensa bola de fuego caer en medio de hermosas mansiones, causando destrucción instantánea. Escuché a algunos decir: sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabía que vendrían tan pronto. Otros dijeron: ustedes sabían, ¿por qué ustedes no nos dijeron? No sabíamos. Por todos lados escuché tales palabras dichas. Así que estas dos advertencias, queda claro que es una inmensa bola de fuego que desciende y destruirá grandes casas que también se identifican como hermosas mansiones. Esta bola de fuego causará una gran destrucción instantánea. De estas advertencias también queda claro que hay un grupo de personas que sabían que este juicio vendría.
Sabíamos que los juicios de Dios vendrían a la tierra, pero no sabíamos que vendrían tan rápido. Entonces, aunque este grupo esperaba este juicio, también los tomó por sorpresa. En ambas declaraciones, la reacción de aquellos que no sabían que este juicio vendría es tanto de miedo como de ira. Ellos dijeron, ustedes sabían, ¿por qué entonces no nos dijeron? A partir de este sueño podemos ver que la destrucción de esas grandes casas y hermosas mansiones parece ser un juicio sobre los ricos. La palabra de Dios dice, el que oprime al pobre para aumentar sus riquezas, y el que da al rico ciertamente vendrá en necesidad. Dios lo ve todo, y Él lo sabe todo, y lee los motivos del corazón. Él sabe hasta qué punto los ricos se han enriquecido a través de ganancias deshonestas, adquiriendo su riqueza exigiendo el trabajo de aquellos bajo su empleo, o incluso a través del fraude, la manipulación y el robo. Dios lo sabe todo. Ahora, ¿quiénes son los que sabían que este juicio venía? No está especificado, y de estos relatos solo podemos concluir que aquellos que sabían que estos juicios caerían son aquellos que tuvieron acceso a estas advertencias. Y cuando sepamos quién es el autor de estas advertencias, entenderemos a quién fueron dadas estas advertencias. Pero antes de hablar del autor, quiero compartirle con ustedes que durante 111 años, quienes tuvieron acceso a estos escritos desde 1904 solo tuvieron acceso a estas dos declaraciones. No fue sino hasta el año 2015 que se pusieron a disposición del público 4 o más declaraciones sobre este sueño. Y estas declaraciones adicionales dan mucha más información, incluido el nombre de la primera ciudad que se verá afectada por estos juicios. Pero primero, quiero brindarle un poco de contexto sobre el autor, y luego parte de la información adicional revelada tendrá mucho más sentido. La mujer a la que se le dieron estos sueños en 1904, al momento de su muerte en 1915, había recibido más de 2,000 visiones y sueños. Muchas de estas visiones tuvieron lugar en público, incluso ante congregaciones enteras. Escribió más de 5,000 artículos para periódicos y 40 libros. Es la autora femenina más traducida de la historia y la autora estadounidense más traducida de la historia. Sus escritos incluyen miles de páginas sobre la salud y la fisiología del cuerpo humano, tal como lo fue revelado por el Creador. En los últimos 115 años que han pasado, desde el momento de su muerte, la ciencia ha confirmado muchas de sus percepciones divinamente reveladas y aún tiene que descubrir aún más. En un relato de una visión del libro Prophet of Destiny, leemos en un momento en que esta mujer fue llevada en visión mientras estaba en público ante la congregación. Ellos escribieron sobresaltados, los testigos oculares. La audiencia se tensó lentamente. James White se levantó de su silla y muy silenciosamente caminó hacia su esposa. Y mientras su rostro adoptaba una expresión de intensa concentración, con los ojos mirando sin parpadear a la distancia que él enfrentaba a la congregación, ella estaba en visión. Mi esposa estaba en visión, susurró silenciosamente a la audiencia. Consciente del hecho de que se dirigía hacia varias personas, explicó con reverencia cómo, desde que tenía 17 años, su esposa a menudo entraba en visión y que cada vez que esto sucedía, ella estaba completamente separada de su entorno. Él afirma que su respiración cesó mientras estaba en esta condición y hizo que muchos de ellos avanzaran y se aglomeraran a su alrededor. Trae un espejo, James pidió en voz baja, y mientras lo sostenía cerca de su boca, cuidadosamente señaló la ausencia total de condensación en el vidrio y demostraba que su respiración se había detenido. Se hizo una segunda prueba, esta vez con una vela encendida sostenida a solo pulgada de su nariz y boca. Pero ni una ráfaga de aire en movimiento perturbó la tranquilidad de la llama. Durante 2 horas permaneció en visión, a veces moviéndose, otras veces simplemente de pie, mirando, escuchando, observando con sus ojos espirituales lo que le fue revelado. Luego vino su primera respiración profunda, que siempre significó el comienzo de su regreso a la conciencia. Otra la siguió, y luego otra. Ligeramente desconcertada, miró los rostros ansiosos a su alrededor. Y cuando el recuerdo de su visión se hizo claro, se dio cuenta que una vez más de que ella había estado tomada en la suprema confianza. Durante otra visión que ocurrió el 12 de enero del 1861, el Dr. Brown, un médico, fue invitado a examinarla. El relato dice, un testigo presencial de este examen relató posteriormente lo sucedido.
Antes de haber completado la mitad de su examen, se puso pálido como un muerto y se estremeció como una hoja de álamo y tembló. El anciano White dijo, ¿el doctor informará su condición? Él respondió, ella no respira. Y rápidamente se dirigió a la puerta. Los que estaban en la puerta, que sabían de su jactancia, dijeron, vuelva y haga como usted dijo. Saque a esa mujer de la visión. Con gran agitación, él agarró el pomo de la puerta, pero no se le permitió abrirla hasta que los que estaban cerca de la puerta preguntaron, doctor, ¿qué es lo que tiene? Él respondió, solo Dios sabe, déjenme salir de esta casa. Durante este tiempo, el corazón y el pulso continúan latiendo, los ojos siempre están abiertos y parecen estar mirando algún objeto lejano. Y nunca están fijos en ninguna persona o cosa en la habitación. Siempre están dirigidos hacia arriba. La luz más brillante puede acercarse repentinamente a sus ojos y nunca hay el más mínimo guiño o posibilidad de expresión. Y por ese motivo, ya a veces pasan horas e incluso días después de que sale de esta condición antes de que recobre su vista natural. Que un profeta no debe respirar o incluso parpadear es consistente con la experiencia de un profeta bíblico. Daniel escribió sobre su experiencia diciendo, no me quedó fuerza, ni me quedó respiro en mí. En Números 24, leemos el momento cuando el Espíritu de Dios cayó sobre Balaán, y él describió cayendo en un trance, teniendo los ojos abiertos. No faltan los escépticos, pero estos están más de un siglo alejados de la época de estos sueños y visiones. Pero incluso aquellos que vivían en su día, que tuvieron la oportunidad de examinarla, no pudieron explicar su experiencia o condición mientras estaba en visión. Esta mujer no era ajena a la predicción de los juicios de Dios sobre las ciudades. Ella escribió mientras estaba en Loma Linda, California, el 16 de abril del 1906. Allí pasó ante mí una representación maravillosa. Durante una visión de la noche, me paré en una eminencia desde la cual podía ver casas que se estremecían como un junco al viento. Grandes y pequeños edificios caían al suelo. Los lugares de recreo, los teatros, los hoteles y las casas de los ricos fueron sacudidos y destrozados. Muchas vidas fueron borradas de la existencia y el aire se llenó de los gritos de los heridos y aterrorizados. 2 días después de esta visión, San Francisco experimentó lo que se conoció como el Gran Terremoto de San Francisco del 1906. En el 2014, la revista Smithsonian escribió acerca de los 100 americanos más importantes de todos los tiempos. Y en este número se menciona a esta autora de los sueños y advertencia. Ella es Ellen G. White. Desde su muerte han pasado 107 años. No fue hasta hace poco, en el 2015, que se dieron a conocer al público por primera vez 50,000 páginas más de sus escritos. Entre estas 50,000 páginas se encuentran las 4 declaraciones adicionales sobre este juicio que pronto se editará, incluido el nombre de la primera ciudad que se verá afectada. Recuerde, el primer sueño que se le dio a Ellen White el 12 de julio de 1904, la primera de las declaraciones recientemente publicadas que quiero ver es del 14 de agosto de 1904, solo un mes y medio después de que ella tuvo el sueño. Ella escribió, mientras estaba en Nashville, se abrió una escena ante mí. Una gran bola de fuego parecía caer del cielo, y de ella salían destellos de luz. Cuando estos destellos de luz golpeaban un edificio, el edificio se quemaba como yesca, y luego escuché a alguien decir, sabía que esto vendría. Estos son los juicios de Dios, que yo sabía que vendrían. ¿Tú sabías?, dijo otro. Tú eres mi vecino, ¿por qué no me dijiste que estas cosas venían? ¿Por qué no advertiste a los demás? En esta secuencia se menciona la misma bola de fuego, pero esta vez agrega que de ella salieron destellos de luz. Y cuando estos destellos de luz impactaron un edificio, el edificio ardería como yesca. También vemos aquí que aquellos que sabían que estos juicios vendrían, los llamaron los juicios de Dios. Y que esta gente retuvo el conocimiento de estos juicios, incluso de sus vecinos. Vemos en esta declaración que esta visión le fue dada a Ellen White mientras estaba en Nashville, Tennessee. Casi un mes después, el 10 de septiembre, ella escribió, el Señor viene pronto sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Sus terribles juicios pronto caerán sobre nuestro mundo. ¿Estamos haciendo todo lo posible para advertir a los habitantes de la tierra de estas cosas?
Mientras estaba en el sur, hace unos meses, tuve un sueño muy impresionante. Me pareció ver una gran bola de fuego que venía del cielo y golpeaba la tierra. Grandes casas estaban en llamas y muchos miraban con gran angustia. Alguien dijo, yo sabía que esto vendría, sabía que los juicios de Dios pronto caerían. ¿Tú sabías que estas cosas vendrían?, dijo otro. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos advertiste y nos mostraste esta profecía para que también supiéramos? En esta declaración, también a partir del 1904, Ellen White no dice dónde estaba, pero dice que estaba en el sur. Nuevamente vemos la mención de una gran bola de fuego del cielo y que las grandes casas estaban en llamas. Nuevamente se da el relato de los que dijeron, sabíamos que los juicios de Dios iban a caer pronto, y aquellos que respondieron, ¿por qué no nos dijeron? La mejor declaración recién publicada que quiero ver es del 21 de enero del 1905. Ella escribe, cuando yo estaba en Nashville, había estado hablando con la gente y en la visión de la noche había una inmensa bola de fuego que vino directamente del cielo y se instaló en Nashville. De la bola salían llamas como flechas, las casas se consumían, las casas se tambaleaban y caían. Algunos de los nuestros estaban parados allí. Es tal como esperábamos, dijeron. Esperábamos esto. Otros se retorcían las manos en agonía y clamaban a Dios por misericordia. Ustedes sabían esto, dijeron. Ustedes sabían que esto venían y nunca dijeron una palabra para advertirnos. Parecían como si fueran casi despedazarlos al pensar que nunca les habían dicho ni les habían dado ninguna advertencia. A partir de este relato de su sueño, la ubicación del juicio es inequívoca. Ella escribió que esta inmensa bola de fuego se sentó en Nashville. La ciudad de Nashville fue fundada en el 1779, cubre aproximadamente 528 millas cuadradas y alberga a unas 70,000 personas. Recientemente, en el 2020, los disturbios dañaron varios edificios y negocios en la ciudad, y todavía hay disturbios y protestas. La construcción del Capitolio está en curso. Curiosamente, Nashville no es un enemigo de las bolas de fuego. Una estación de noticias local el 4 de abril del 2019 escribió, ¿lo viste? Un meteorito ilumina el cielo en Nashville. Unas 495 personas en 8 estados informaron haber visto una bola de fuego lenta y brillante alrededor de las 5:50 de la mañana. En el 2018 se informaron objetos en llamas en el cielo de Nashville. Y en el 2015 la NASA describió bolas de fuego al oeste de Nashville, Tennessee, que también se vio en Alabama. Al parecer, Nashville tiene una obsesión por las bolas de fuego, según la revista Nashville Business, que informa que incluso las abuelas beben whisky de canela. La bola de fuego es el nombre de la bebida número 1 en Nashville, que tiene la consigna de Salta el Dragón. También se ven bolas de fuego en todo el estadio de Nissan en Nashville, porque la bola de fuego es el logo del equipo de fútbol de la NFL Tennessee, de los Titanes de Tennessee. El equipo recibió el logotipo en el 1999, después de haber sido rebautizado como los Titanes de Tennessee. Las bolas de fuego y meteoros, sin embargo, han aparecido en todo el mundo. En los últimos años hubo varios que volaron sobre Rusia, provocando ondas de choques en la ciudad donde aparecían, dañando incluso ventanas y edificios. Explosiones vertiginosas, cristales rotos, derribaron oficinas al suelo. 1,000 personas fuimos heridos por fragmentos de vidrios y escombros esta noche aquí, y no tuvimos advertencia. Concerniente a Nashville, leemos en el relato de agosto del 1904 del sueño de Ellen White que esta bola de fuego incluiría destellos de luz, pero ahora se da más detalle y que de esa bola salían las llamas como flechas. ¿Y hacia dónde iban? Ellos iban y golpeaban las casas, porque ella agrega que las casas se estaban consumiendo, que las casas se tambaleaban y caían. Además, se nos da más detalles sobre el grupo de personas que sabían que estos juicios vendrían. Ella escribe, algunos de los nuestros estaban parados allí, diciendo, es tal como esperábamos. Entonces, ¿qué quiso decir ella con nuestra gente? Ellen White fue cofundadora y miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, cuando ella escribió que algunas de nuestras personas estaban paradas allí, ella estaba hablando de los Adventistas del Séptimo Día. Tan furiosos estaban los de la ciudad contra los Adventistas del Séptimo Día, que ella escribe que parecía como si lo fueran a romper en pedazos.
porque los adventistas del séptimo día nunca les habían dicho ni les habían dado ninguna advertencia. La última de las 4 declaraciones recientemente publicadas que quiero ver es del 5 de julio del 1904, solo 3 días después de que ella tuvo el sueño. Y esta declaración es quizá la más detallada de todas. Se me presentó una escena para mí. Era la noche antes del sábado. Fue entonces cuando se presentó esa escena. Miré por la ventana y había una bola de fuego. Una inmensa bola de fuego que había venido del cielo y cayó donde estaban echando edificios con pilares, especialmente los pilares que me fueron presentados, y parecía como si la bola llegara directamente al edificio y lo aplastara. Y vieron que se estaba ramificando, agrandando, y comenzaron a llorar y más, y retorcieron las manos. Y pensé que algunos de los nuestros estaban allí diciendo, bueno, es justo lo que hemos estado esperando, es justo de lo que hemos estado hablando, es justo de lo que hemos estado hablando. ¿Tú lo sabías?, dijeron la gente. ¿Tú lo sabías y nunca nos dijiste nada? Pensé que había tal agonía en sus rostros, tal agonía en su apariencia. Una vez más, se identifica más específicamente la ubicación de este juicio. No solo ocurrirá en Nashville, Tennessee, sino que según escribe, ocurrirá donde estaban proyectando edificios con pilares. Ahora, hay muchos edificios en Nashville con pilares notables. Quizás los 3 edificios con los pilares más notables de Nashville serían el edificio del Capitolio del estado de Tennessee. Detrás de mí, el edificio War Memorial Auditorium y la réplica del Partenón griego que alberga un ídolo dorado de 42 pies de altura. Una estatua de la diosa Atena. En 2 de Crónicas 28:18 se nos dice cómo responde el Señor a la adoración de ídolos. Leemos acerca de los príncipes de Judá. Ellos dejaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron en los bosques a los ídolos, y vino la ira sobre Judá y Jerusalén por esta transgresión de ellos. Así que la ira del Señor vino sobre su propio pueblo cuando se acostumbraron a la adoración de ídolos. El Señor ha prohibido la adoración de ídolos en el 2º mandamiento, y por lo tanto la adoración de ídolos es pecado, transgresión de la ley, porque todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Mientras que el Partenón tiene pilares notables. La profecía declara la bola de fuego que se asentará donde estaban echándose edificios con pilares, en plural, pilares. El Partenón es solo un edificio con pilares, pero está solo y está a 5 millas y medias del centro del pueblo. Dado que la profecía dice que la bola de fuego se asentaría en un área con múltiples edificios con pilares, podría parecer que esta profecía estaría hablando del centro de Nashville, incluida la colina de la capital. A pocas distancias unos de otros hay varios edificios con pilares notables en el centro del pueblo de Nashville. Esto incluye el Symphony Center, el Hotel Indigo, el edificio del Capitolio del estado de Tennessee, el edificio del juzgado, el edificio de la Corte Suprema, el edificio de la biblioteca y los archivos del estado de Tennessee. Y al otro lado, en la calle y en la plaza legislativa se encuentra el edificio del Auditorio Militar en memoria de la guerra. También vale la pena señalar que no solo estaban lanzando pilares, sino que estaban lanzando edificios con pilares. Pero, ¿dónde se estaban proyectando hoy varios edificios en Nashville que también tienen pilares? Bueno, no tengo conocimiento de ninguna de esas ubicaciones, especialmente porque este método de construcción está en gran parte desactualizado. Y dado que el Partenón se encuentra solo y no hay otros edificios en Nashville que se estén construyendo con este método, uno podría preguntarse dónde este sueño profético podría tener lugar. Pero hay otra forma de entender esta afirmación acerca de los edificios construidos con pilares. Ellen White dijo que la bola de fuego cayó donde estaban construyendo los edificios con pilares. Si ponemos énfasis en la palabra estaban, implica que debemos entender esa declaración en tiempo pasado, lo que significa que en el futuro esta bola de fuego caerá donde estaba en el pasado, donde estaban esos edificios con pilares. La razón por la que encuentro que este entendimiento es el más interesante es porque nos obliga a mirar hacia el pasado para encontrar algunas respuestas sobre las ubicaciones de este juicio futuro. Y la réplica griega del edificio del Partenón en Nashville tiene una historia muy interesante. En 1897 se llevó a cabo en Nashville la Exposición Internacional y del Centenario de Tennessee. Este evento celebró el 100 aniversario de la entrada de Tennessee en la Unión en 1796. El evento se retrasó un año debido a un problema financiero y al estado
inacabado de algunas atracciones. El evento de 1897 duró 6 meses y en preparación para este evento se erigieron varios edificios temporales en un área de 200 acres. Algunas de estas 35 estructuras principales durante la exposición incluyeron el edificio de mujeres, el edificio del gobierno, el edificio de la terminal, el edificio de minerales y civiculturas, el edificio de historia, el edificio de la educación, el edificio de comercio, el edificio de niños y por supuesto la réplica del Partenón griego que se incluyó debido a la reputación de Nashville en 1897 de ser el Atenas del sur. Debido a que estos edificios eran solo temporales, se construyeron con tramas de ladrillos y yesos. En cuanto al Partenón, las réplicas en yeso de los mármoles del Partenón que se encuentran en la sala del tesoro, la sala oeste de la sala principal, son vaciados directos de las esculturas originales que adornaban los frontones del Partenón ateniense que datan del año 438 a.C. La arquitectura griega clásica, en particular los pilares, se vieron en casi todas las estructuras en la exposición del centenario en Nashville. Entonces, ¿por qué el Partenón está solo hoy? Hace 123 años, había muchos otros edificios alrededor del Partenón, hechos con yesos y adornados con muchos pilares. Recuerden que cuando Ellen White recibió este sueño, ella estaba en Nashville en 1904, solo 7 años después de este evento, por lo que parece tener más sentido que fue a la luz de este evento reciente que había ocurrido en 1897, que ella escribió que había una bola de fuego inmensa que había venido del cielo y cayó donde estaban echando un edificio con pilares, que es donde se estaban colocando edificios con pilares en 1897. Hay otro más, pero la pista que identifica la ubicación de este juicio es en el edificio del Partenón, en Centennial Park, justo después de que Elena de White escribió que esta bola de fuego cayó donde los edificios se derrumbaban, en plural. Ella dice la misma bola de fuego en la siguiente oración, que la bola vino directo al edificio y lo aplastó. Entonces, ¿por qué describir el lugar donde cae la bola de fuego? Escribiría que se trataba de varios edificios en una oración y de un solo edificio en la siguiente. En este caso particular tiene sentido si entendemos que en un momento en el pasado hubo varios edificios en este lugar, pero actualmente solo hay uno, el Partenón. Por lo tanto, cuando ella escribe sobre esta bola de fuego, la bola vino directamente al edificio y lo aplastó. Ella solo podría haberse referido al Partenón, que es la única de las estructuras durante la exposición que todavía está en pie hoy. Y con respecto a esta bola de fuego, vuelve a escribir, vieron que se ramificaba, agrandaba, y eso es claro con los fogonazos y llamas saliendo como flechas, que destruyen las casonas y otros edificios que cuando golpean luego queman como yesca. Para recapitular y obtener una visión general de lo que está sucediendo, vemos que esta inmensa bola de fuego viene descendiendo del cielo y se instala en Nashville. En particular, cayó donde estaban echando edificios con pilares. De esta inmensa bola de fuego salían llamas como flechas y con destellos de luz que golpeaban un edificio y el edificio ardía como yesca. La bola de fuego se vio ramificándose y ampliándose y de ella salían llamas como flechas, consumiendo casas grandes y hermosas mansiones que serían destruidas al verse tambaleándose y cayendo. Esta es toda la información a la que tenemos acceso sobre el juicio que vendrá sobre Nashville. Pero este evento es solo el primero de muchas ciudades que sufrirán el mismo destino. En un escrito del 2 de septiembre de 1902, Ellen White escribió, la ira de Dios vendrá sobre todas las ciudades, sobre las viviendas, sobre los grandes edificios, tan repentinamente que aquellos que tengan la más mínima insinuación no tendrán seguridad en perder el tiempo. Deben huir de inmediato. Estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días. La ira de Dios se está preparando para venir sobre todas las ciudades, no todas a la vez, sino una tras otra. 2 veces se escribe que la ira de Dios vendrá sobre todas las ciudades. Entonces, ¿por qué centrarse en el evento de Nashville? Es porque Nashville debe ser una advertencia para todas las ciudades de la tierra. Después de escribir que estos juicios vendrán uno tras otro, ella agrega,
Y si el terrible castigo en una ciudad no hace que los habitantes de otras ciudades tengan miedo y busquen el arrepentimiento, llegará su hora. Cuando el Señor se levante para hacer temblar la tierra, y no cesará hasta que termine su obra de castigo. Además, también tiene sentido que este juicio caiga donde hoy se encuentra el ídolo pagano más grande en suelo americano. Dentro del Partenón de Nashville, junto a la estatua de Atena, hay una placa que describe a Atena y dice: en la mitología griega, Atena es la diosa de la sabiduría y el arte útil y la protectora de las ciudades. Es lógico, por lo tanto, que si Atena, la protectora de las ciudades, es destruida, debe ser una advertencia para las otras ciudades de la tierra de que sus ídolos no pueden librarlas de un Dios justo y santo. La ira de Dios ha de venir sobre todas las ciudades, y parece bastante claro que la razón por la cual este sueño se enfoca en Nashville es porque Nashville es la primera ciudad en sufrir este juicio que eventualmente vendrá sobre todas las ciudades. Esto es evidente porque el hecho de que ambos grupos de personas en este sueño fueron sorprendidos por el evento, los adventistas del séptimo día se sorprendieron, pero se les vio diciendo: alabado sea el Señor. El otro grupo entonces responde: ¿por qué están alabando al Señor? Y la respuesta que dan es: porque ahora vemos lo que hemos estado buscando. Pero a pesar de que los que estaban buscando, vemos en el relato del 3 de julio de este sueño que también dijeron: pero no sabíamos que vendrían tan pronto. Aquellos sobre quienes la destrucción está cayendo también dijeron: nosotros no sabíamos estas cosas. Así que si los juicios de Dios hubieran estado cayendo sobre estas ciudades antes de Nashville, no sería una sorpresa, ni para los adventistas del séptimo día, ni para los demás en Nashville. Pero es porque este evento en Nashville es una sorpresa para ambas partes que podemos saber que Nashville es la primera ciudad de miles de ciudades alrededor del mundo en recibir estos juicios, haciendo del evento en Nashville una advertencia para el resto del mundo. Y es por eso que Ellen White dice que si los terribles castigos en una ciudad no hace que los habitantes de otras ciudades tengan miedo y busquen arrepentirse, llegará la hora. El juicio sobre Nashville es la primera advertencia para el resto de las ciudades del mundo. En 1906, Ellen White tuvo otros sueños donde vio los juicios cayendo sobre otras ciudades. El 23 de agosto de 1906, ella escribió: en la noche pensé que yo estaba en una habitación, pero no en mi propia casa, estaba en una ciudad donde no conocía y escuché explosión tras explosiones. Me levanté rápidamente de la cama y vi desde mi ventana grandes bolas de fuego. Salían chispas en forma de flechas y los edificios se consumían. Y en muy pocos minutos, todo el bloque de edificios se estaba derrumbando y los gemidos lúgubres y chirriantes llegaron claramente a mis oídos. Grité en mi posición elevada para saber lo que estaba pasando. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde está nuestro círculo familiar? Entonces me desperté, pero no podía decir dónde estaba porque estaba en otro lugar que no era mi casa. Dije: oh Señor, ¿dónde estoy? ¿Y qué debo hacer? Era una voz que decía: no temáis, nada te hará daño. Fui instruida que la destrucción ha venido sobre las ciudades. La palabra del Señor se cumplirá. Se repitió Isaías 29 del 19 al 24. No me atrevía a moverme sin saber dónde estaba. Clamé al Señor. ¿Qué significa? Estas representaciones de destrucción se repetían. ¿Dónde estoy? En escenas he representado lo que será, pero advierte a mi pueblo que deje de
poner su confianza en hombres que no son obedientes a mis advertencias y que desprecian mi reprensión, porque el día del Señor está justo sobre el mundo, cuando la evidencia será segura. Aquellos que han seguido las voces que pondrían las cosas patas arriba, ellos mismos serán puestos donde no pueden ver, pero serán como ciegos. Estas palabras me fueron dadas de Isaías 30. Ve ahora, escríbela delante de ellos en una tabla y anótala en un libro, porque es para lo tiempo venidero, eternamente y para siempre. Este es un pueblo rebelde, mentiroso, hijos mentirosos que no oyen la ley del Señor, que dicen a los videntes, no ves nada, y a los profetas, no me profetices cosas rectas, háblanos cosas nuevas, cosas suaves, profetiza engaños. La razón que dio el Señor por los juicios sobre las ciudades era que estaban confiando en los hombres que no fueron obedientes a la advertencia del Señor. En su lugar estaban siguiendo voces que puso las cosas patas arriba, lo que significa que estaban enseñando el error, representando lo que es luz como si fuera oscuridad y lo que era oscuridad como si fuera luz. Al hacer esto, estaban asegurando a un pueblo en rebelión contra el Señor, apartándolos de su ley. Isaías escribió, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a estas palabras es porque no hay luz en ellos. Hoy, todo el mundo cristiano ha dejado de lado la ley de Dios, diciendo que fue clavada en la cruz y que ya no es vinculante, diciendo que el día de reposo, que ha de ser recordado y santificado según el cuarto mandamiento, fue trasladado al primer día de la semana, aunque Dios prometió que nunca cambiaría sus mandamientos, diciendo, mi pacto no romperé, ni alteraré lo que ha salido de mis labios. El caso es que la iglesia cristiana hizo el cambio desde el séptimo día al primer día de la semana. ¿Cuándo es tu sábado? Te lo digo, no importa el día de la semana. Jesús literalmente eliminó el sábado. Te tomas tu sábado. La Biblia dice esto muchas veces en el Nuevo Testamento. ¿En qué día adoren? ¿Qué día tú tomes? Tu día libre. Es tu día de descanso. Tu día de recreo. No importa el día, solo tienes que hacerlo cada semana. No importa el día, te lo digo, no importa el día de la semana. Así como borró el sistema de sacrificios, Él borró el sistema del sábado. Todos los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, algunas numerosas veces, excepto el cuarto mandamiento. Nunca se repite en el Nuevo Testamento, ni una sola vez. Bajo el antiguo sistema tenían un día a la semana que necesitaban descansar. Gracias a Dios podemos vivir en reposo ahora. Los líderes de la cristiandad han profesado que la ley de Dios ha sido cambiada. Y de esto habló Dios diciendo, también la tierra está profanada debajo de sus moradores porque han transgredido las leyes. Ellos cambiaron la ordenanza. Ellos rompieron el pacto sempiterno. Los líderes de la iglesia enseñan al pueblo a transgredir el primer mandamiento, promoviendo el ídolo Dios de la Trinidad en lugar del Dios único, verdadero y su Hijo unigénito. Ellos enseñan las doctrinas monstruosas que Dios se complace en torturar a las almas en un infierno eternamente ardiente para siempre y que los muertos están conscientes. Veo gente muerta. Aunque la Biblia dice que los muertos no saben nada y no hay trabajo, ni conocimiento, ni sabiduría en el sepulcro a donde van. Ellos enseñan error tras el error y no saben nada del verdadero cristianismo. Se visten como el mundo, actúan como el mundo, comen como el mundo y adoran como el mundo, porque son del mundo. Por eso el Señor pronuncia que estos cuerpos religiosos son hijas de Babilonia, porque están perdidas en la confusión y por lo tanto se da la advertencia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Muy pronto, el llamado a abandonar los sistemas religiosos apóstatas será dado en poder. Y con respecto a este tiempo, Elena de White escribe, el espíritu y el poder de Dios se derramará sobre sus hijos. En ese momento, muchos se separarán de aquellas iglesias en las que el amor de este mundo ha suplantado el amor a Dios y a su palabra. Muchos, tantos ministros como de personas, aceptarán con gusto estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, para preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Pasa, no te asustes, en serio.
Los libros de Harry Potter han atraído a millones de fans. Miembros de la iglesia y voluntarios dando vida a los libros en la Iglesia Metodista Unida de la Iglesia de Quincy. Ya sea en las iglesias o en el mundo, todos han dejado la ley del Señor. Es como en los días de Noé, y todo hombre y mujer busca gratificar sin restricciones los dictados satánicos de sus propios impulsos egoístas. Es por eso que la hermana White vio que los edificios estaban siendo consumidos, y en muy pocos minutos todo el bloque de edificios estaba cayendo. Ella también escribió: vi todo el cielo iluminado. Había bolas que parecían fuego cayendo, y estas bolas parecían llenas de flechas, y donde quiera que golpeaban, habían grandes calamidades. Las casas fueron incendiadas, y ningún esfuerzo humano pudo extinguir la llama. La tierra tembló, y las casas se derrumbaron con estruendo. Unos días después, el 26 de agosto de 1906, ella escribe: el viernes pasado por la mañana, justo antes de despertarme, vi una escena muy impresionante que se presentó a mí. Me pareció despertar del sueño, pero no estaba en mi casa. Desde las ventanas pude contemplar un terrible incendio. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas, y de estas bolas, flechas de fuego volaban en todas direcciones. Era imposible controlar los fuegos que se encendían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible, porque el Señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Maldiciendo y mintiendo y matando y robando y cometiendo adulterio, se rompen y la sangre toca la sangre, por tanto se enlutará la tierra y desfallecerán todo aquel en que ella habite. Así que estas advertencias sobre Nashville y toda esta charla sobre los juicios de Dios, aquí surge la pregunta: ¿por qué ahora? Si estas advertencias se escribieron a principios del siglo XX, ¿por qué recién ahora esta información sobre Nashville está empezando a estar disponible? En resumen, las advertencias sobre Nashville recién ahora están viendo la luz del día, porque antes del 2015 nadie, ni siquiera los adventistas del séptimo día, sabían que estas advertencias apuntaban a Nashville como el lugar donde comenzarían estos juicios. Esto recién salió a la luz en el 2015, después de varios años de una batalla legal entre la finca de Ellen White, que está a cargo de los escritos de Ellen White, y un grupo independiente que se hace llamar los Adventistas Anónimos, compuesto en gran parte por adventistas del séptimo día, que abogaban por la liberación de más de 50,000 páginas de los escritos de Ellen White, que aún no se habían hecho público. El grupo pirateó la propiedad de Ellen White, tomando más de 8,000 páginas de sus escritos. El abogado que representó al patrimonio White escribió al representante de este grupo diciendo: si difunde el material como se indica a continuación, puede estar seguro de que mi cliente nunca negociará con usted y lo llevará a la bancarrota en Australia. Cuando llegue el momento, por supuesto, habrá otras acciones que mi cliente tomará en varios lugares del mundo contra usted y los demás miembros de los Adventistas Anónimos. Había pasado suficiente tiempo desde la muerte de Ellen White que sus escritos fueron considerados de dominio público. Entonces, a pesar de la batalla legal que surgió, finalmente en el 2015 se dijo: el patrimonio de Ellen White publicó estos escritos inéditos. Esto ocurrió en el 100 aniversario del día en que murió Ellen White. Y la razón se le dio a que Ellen White Estate y el Consejo de Administración, decidido el 4 de enero del 2013, pusieron a disposición estos materiales inéditos como parte de la conmemoración oficial del centenario de la vida y el ministerio de Ellen White. El presidente de la junta directiva de Ellen White le dijo a la revista Compass: cuando te niegas a publicar algo, genera sospecha. Ahora, cuando ha pasado tanto tiempo suficiente, la privacidad ya no es un problema. La acción demostró un compromiso por parte de los líderes de la iglesia hacia la transparencia, y el mismo día decidieron hacer un compromiso con la transparencia. Desestimaron los cargos contra Hotcom, GoDaddy.com, Web, PayPal y el representante de los Adventistas Anónimos, que estaba dispuesto a publicar los escritos inéditos si el patrimonio de Ellen White no lo hiciera.
Entonces, como resultado de esta disputa sobre los escritos inéditos de Ellen White, es solo desde el 2015 que el público ahora tiene acceso a estos escritos. El sueño de Ellen White sobre el juicio de Nashville era en sí mismo una profecía. Ella escribió: algunos de nuestra gente, es decir, los adventistas del séptimo día, se quedaron allí diciendo, bueno, es justo lo que esperábamos, es justo de lo que estábamos hablando, es justo de lo que estábamos hablando. Esto es en sí mismo una profecía porque antes del 2015 los adventistas del séptimo día no sabían de este evento. Solo después del 2015 los adventistas del séptimo día pudieron hablar sobre eso, mostrando que el momento de este evento de juicio se acerca rápidamente, ya que es solo en los últimos años que las advertencias se han hecho públicas. La otra razón principal por lo que estos juicios se están acercando es porque la humanidad ahora está viviendo en la era del tiempo de la Biblia, que identifica como la hora de su juicio, también conocida como la hora del juicio. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, se describe la segunda venida de Cristo en los versículos 14 y 16. Mientras leemos la proclamación, ha llegado el momento para que ciegues, porque la mies de la tierra está madura, y el que estaba sentado en la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Este evento es la segunda venida de Cristo, y justo antes de este evento se describen los últimos 3 mensajes para ser dado al mundo al final de los tiempos, antes de la venida de Cristo. Estos 3 mensajes del tiempo del fin, en los versículos 6 al 12, se han dado a conocer como los mensajes de los 3 ángeles. El primero de estos mensajes incluye el Evangelio eterno, para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Así que este es un mensaje global. Luego el mensaje continúa con 3 comandos específicos, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se da el mandamiento de temer a Dios, porque el mundo no le teme, no lo respetan ni lo conocen. Se da la orden de darle gloria, que es representar su carácter desinteresado y amoroso ante el mundo. Y el tercer mandamiento es adorarlo. No adorando a cualquier Dios, sino específicamente el que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mandamiento de adorar al Creador es levantando el cuarto mandamiento, ahí en el Éxodo, que dice: porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí está el mensaje del primer ángel. Es una proclamación mundial, llamando al mundo a la adoración del Creador, recordando el día de reposo para santificarlo. Y este mensaje debe ser proclamado en un tiempo especial, y ese tiempo es cuando ha llegado la hora de su juicio. Piensa en la historia de Noé, porque Noé vivió durante la hora del juicio en su día. Durante 120 años proclamó que el juicio vendría y que la puerta de la misericordia en el arca estaba a punto de cerrarse, una representación de la puerta de la misericordia que se cerrará sobre la raza humana al final de los tiempos. El periodo de 120 años donde Dios, a través de Noé, rogó a los habitantes de la tierra que aceptaran la oferta de misericordia, mientras advertía de un juicio global por venir. Era una hora de juicio. Era el momento justo antes de la ejecución de la sentencia, cuando se dio el último mensaje de misericordia. Y este es un símbolo del tiempo en el que ahora estamos viviendo. Por eso Jesús dijo: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero, ¿cuándo comenzarán los días de Noé para el fin de los tiempos? ¿Cuándo estaremos en la hora del juicio y veremos este mensaje de los últimos tiempos salir al mundo? En el Antiguo Testamento, el día del juicio fue llamado el día de la expiación. Durante todo el año, los israelitas podían obtener el perdón de los pecados expresando su fe en el Mesías venidero, ofreciendo un sacrificio y transfiriendo simbólicamente sus pecados sobre el animal que era sacrificado. Y a través de este proceso, ellos obtenían misericordia y sus pecados eran trasladados al santuario. Luego, al final del año, en el día de la expiación, había un juicio. Todos los que habían obtenido misericordia por sus pecados ofrecidos eran perdonados, y los que no lo hicieron fueron cortados de Israel. Era un juicio, y este día de expiación es un símbolo de la hora del juicio al final de los tiempos. Un símbolo del último día, la última oportunidad, cuando la humanidad pueda obtener el perdón de los pecados y todos sus pensamientos, palabras y acciones egoístas que han cometido sean perdonadas. Al final del día de la expiación, el santuario era limpiado de todos los pecados que había sido transferido a él.
Y al final de los tiempos lo mismo sucederá con el santuario en el cielo, donde Jesús ahora sirve como nuestro sumo sacerdote. Pablo escribe, tenemos tal sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que plantó el Señor y no el hombre. Pocos cristianos siquiera saben que el Señor plantó un tabernáculo en los cielos, porque ha mirado desde lo alto de su santuario, desde los cielos, el Señor contempló la tierra. Ahora, hay una profecía en el libro de Daniel que nos dice cuándo será purificado este santuario celestial, revelando el momento en el que el día de la expiación comenzaría a la hora del juicio final del mundo. El ángel Gabriel le dijo a Daniel, y me dijo, hasta 2300 días, entonces el santuario sería purificado. Ahora, quédate conmigo aquí, porque esta profecía identificará cuándo comenzará la hora del juicio al final del mundo y cuándo estos mensajes de los tres ángeles saldrán al mundo entero, justo antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, debido a que esto es una profecía, la Biblia nos da instrucciones de cómo calcular el tiempo profético. El tiempo profético es diferente del tiempo real. En el libro de Números, Dios pronuncia un juicio de tiempo y dice, después del número de los días en el cual escudriñó la tierra, incluso 40 días, cada día durante un año llevarás tus iniquidades, hasta 40 años. Así que un día profético en esta profecía iba a ser un símbolo de un año literal. Vemos esto también en Ezequiel 4:6. Tú llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Es señalado cada día durante un año. Así que esta profecía de 2300 días sería un símbolo durante 2300 años. El tiempo para el comienzo de esta profecía a ser calculado se da en Daniel 9. Desde la salida del mandamiento para restaurar y edificar a Jerusalén, esta profecía en Daniel 9 y el de la purificación del santuario en el capítulo 8, ambos tienen el mismo sentido y el mismo punto de partida. Entonces, ¿cuándo salió el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén? Fue dado por el rey Artajerjes en Esdras 7. Yo hago un decreto que todos los del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas en mi reino, que por su propia voluntad quieran subir a Jerusalén, vayan contigo. Este decreto esbozado en el capítulo fue dado, según el versículo 7, en el año séptimo del rey Artajerjes. El séptimo año del rey Artajerjes fue en el 457 a.C. y contando 2300 años en el futuro llegamos al año 1844. En este año ocurrió el segundo gran despertar. Y en años anteriores, el mensaje de la culminación de la profecía de los 2300 días estaba siendo proclamada en todo el mundo, y a veces incluso por niños pequeños que fueron movidos por el Espíritu de Dios cuando las leyes locales prohibían la proclamación de este mensaje. En este año, 1844 y los años siguientes, los que se juntaron para proclamar este mensaje profético abrazaron el mensaje del primer ángel, llamando al mundo a volver a la adoración del verdadero sábado, el séptimo día, el sábado. Y ellos salieron de sus iglesias denominacionales apóstatas que habían abrazado otras falsas doctrinas, como la Trinidad. Volvieron a la adoración del único Dios verdadero en respuesta al mandato del primer ángel de temer a Dios y darle la gloria y que lo adoren. El segundo ángel, el mensaje de Apocalipsis 14, es una declaración que proclama las denominaciones cristianas del mundo por caer. Mundos caídos porque ellos rechazaron la luz dada en la advertencia del primer mensaje del primer ángel desde 1844. Las denominaciones cristianas habían rechazado la ley de Dios y su sábado y en su lugar han adoptado los errores enseñados por Babilonia la Grande, un símbolo del papado y la tradición del culto al sol, el culto dominical, el paganismo, que es la Iglesia Católica que integró al cristianismo. El mensaje del tercer ángel es la advertencia más solemne jamás dada en la Biblia y se trata de la marca de la bestia. La marca se describe como una señal de lealtad a la bestia, el sistema de la Iglesia Católica Romana. El domingo es el día para hacer las bases con la vida. Y esta marca se opuso a la señal que Dios había dado en su palabra para hacer una señal de lealtad y adoración a Él. La señal de Dios se da en Ezequiel 20:20. Y santificad mis sábados, y serán por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios.
El sábado, el séptimo día, fue dado como una señal por la cual reconocemos que Él es el creador del sábado y Él es nuestro Dios. Pero cuando los cristianos prescinden de la palabra de Dios y en cambio honran y reconocen y reverencian el día del sol, el domingo, que la Iglesia Católica Romana afirma que es el día en que se honre al falso Dios de la Trinidad, entonces podemos saber que esta es la señal o marca del papado, el poder de la bestia. Esta crisis de los últimos tiempos sobre el sábado es la marca de la crisis de la bestia, porque obligará a todos sobre la tierra a tomar una decisión. ¿A quién obedecerán? Porque vosotros no sabéis a quién obedecéis. Vosotros sois siervo de quién obedecéis. Cuando las leyes dominicales que prohíben comprar y vender, porque todos los que rechazan la marca han sido sancionadas, entonces todos serán llevados a elegir entre la vida o la muerte, la ley de Dios o la ley de la Iglesia Papal, en lugar de Dios. Luego, cuando todos hayan hecho su elección, la libertad condicional humana se cerrará, tal como lo hizo en los días de Noé, y la oferta de misericordia desaparecerá para siempre. Dios envía a sus profetas y a sus mensajeros, e incluso su Hijo unigénito, para rogar a la humanidad. Jesús dijo a su amada ciudad: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas, y tú no quisiste? Dios quiere salvar a tantos como sea posible, pero siendo un Dios de amor, no hará nada en contra de tu voluntad. Siendo a la vez misericordioso y justo, dice: no hay más Dios fuera de mí, un Dios justo y salvador, no hay nadie fuera de mí. Y Él dice: y me buscaréis y me encontraréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice el Señor. El llamado a temer y a adorar a Dios, quien creó los cielos y la tierra y el mar, al recordar su sábado, el séptimo día de la semana, y el llamado a dejar a las denominaciones cristianas caídas que han bebido del vino y de la falsa doctrina de la Iglesia del Papa, y la advertencia sobre las crisis de la marca de la bestia que pondrá a prueba a toda la humanidad sobre la ley de Dios en cuanto al mandamiento del sábado. Estos son los mensajes de los tres ángeles que han estado saliendo desde el 1844. Así que la hora del juicio de los últimos días no viene. Ya ha comenzado. Se nos dice la larga paciencia de Dios esperando en los días de Noé. Él esperó 120 años antes de cerrar la puerta del arca. Pero hoy hemos estado viviendo en la hora del juicio durante más de 178 años, lo que prueba que la paciencia de Dios y el sufrimiento con nosotros ha sido más grande que lo que fue con el tiempo del diluvio, y que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de esta tierra. Entonces, ¿por qué estos mensajes sobre Nashville y el mensaje de los tres ángeles son enviados hoy? Ellos no podrían haber salido antes del 1844. Pero desde entonces los mensajes de los tres ángeles han estado saliendo. Pero los mensajes sobre Nashville no podría haber salido antes del 2015. Porque antes de ese tiempo, nadie sabía qué ciudad escribían estos sueños. En el sueño sobre Nashville, solo es tan interesante como estos detalles sobre el juicio venidero, que esta es la respuesta a esta sentencia. En el sueño se nos dice cómo responderá la gente a este juicio. En el relato del 2 de julio, el día después del sueño, Ellen White escribió: de un par a otro se elevaba el clamor: el Señor ha venido, el Señor ha venido. Aunque este evento no es la segunda venida de Cristo, algunos percibirán que lo es, o culminará con la venida de Cristo. Aún más interesante es la conclusión a la que llegan, diciendo: ahora estamos perdidos. Muchos responderán a este juicio sobre Nashville como si estuvieran perdidos y no pudieran ser salvados, y que su oportunidad de ser salvo había pasado. Pero hay buenas noticias. Este juicio no significa que estén perdidos. El mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14 advierte sobre los que reciben la marca de la bestia y dice: este beberá del vino de la ira de Dios, que es derramada sin mezcla de misericordia en la copa de su indignación. La ira de Dios se define en Apocalipsis 15:1. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, y 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, porque en ellos se consumía la ira de Dios. Los que reciben la marca de la bestia recibirán la ira de Dios, que aquí se define como las 7 postreras plagas. Las 7 últimas plagas serán el juicio final que el mundo reciba, y será sin mezcla de misericordia, es decir, las 7 últimas plagas habrá juicio sin misericordia.
La oportunidad de ser salvo y recibir la misericordia de Dios habrá cerrado. Entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Las 7 últimas plagas serían equivalente al diluvio en los días de Noé. Cuando caigan las 7 últimas plagas, no hay más oportunidad para el arrepentimiento. Si bien muchos pueden considerar la destrucción de Nashville y pueden llegar a pensar que están perdidos, este no es el caso. Conocemos la oportunidad de arrepentirnos y recibir la misericordia de Dios y ser salvo. Todavía todo eso está disponible, porque cuando Ellen White estaba hablando de estos juicios sobre las ciudades, ella dijo: si el castigo terrible en una ciudad no causa a los habitantes de otra ciudad tener miedo y buscar el arrepentimiento, llegará su hora. Por lo tanto, porque todavía hay oportunidad, se debe buscar el arrepentimiento. Incluso cuando las bolas de fuego se están cayendo, podemos saber que no se perderán, pero sabemos que lo serán si no se arrepienten y abrazan los mensajes de amonestación y misericordia dados en los mensajes de los 3 ángeles. Las bolas de fuego que caen sobre las ciudades son los juicios destructivos de Dios en misericordia. Eso significa que si bien habrá mucha destrucción, estas bolas de fuego no destruirán indiscretamente áreas enteras. Sin embargo, algunos han postulado que estas bolas de fuego que vienen sobre Nashville y otras ciudades destruirían toda la zona, dentro de un radio de muchas millas de ancho alrededor de la ciudad. Incluso recientemente, en julio pasado, un individuo sacó un anuncio en Tennessee Paper, advirtiendo a Nashville que pensaba que toda la ciudad sería destruida por una explosión nuclear como resultado de un ataque islámico. Eso se suponía que ocurriría el 18 de julio. Esta visión es extrema y falsa y no representa en absoluto lo que Ellen White había revelado. Algunos otros también creen que estos sueños describen la completa y total destrucción de toda la ciudad, pero esto me parece inconsistente con la información dada. Recuerda que estas bolas de fuego se vieron caer sobre grandes casas y hermosas mansiones y sobre edificios. Estas descripciones muy específicas de esta estructura no tendrían ningún sentido si toda la ciudad y el área que rodea la ciudad fuera destruida indiscriminadamente. Con estos juicios, el objeto de Dios no es destruir al hombre o destruir toda la ciudad, sino salvar al hombre, y en particular los pocos que se arrepientan al ver que estas cosas sucedan. Ellen White escribe: hay muchos que todavía no han oído la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está luchando. El momento de los juicios destructivos de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que no han tenido la oportunidad para aprender lo que es la verdad. El Señor los mirará con ternura. Su corazón de misericordia es tocado. Su mano todavía está extendida para salvar, mientras que la puerta está cerrada para aquellos que no quieren entrar. Volviendo al 2005, fui muy engañado sobre las cosas religiosas y espirituales. Yo fui criado y crecí católico, pero cuando acepté a Jesucristo en sustitución de mis pecados egoístas, yo realmente quería entender el libro de Apocalipsis, pero estaba muy confundido. Pero Dios no me dejó ahí. Mientras me esforzaba con mucha oración y estudio para entender estas cosas, encontré un hermoso pasaje de la hermana White que ilustra mi propia experiencia. Ella escribió: pero nadie está hecho para sufrir la ira de Dios hasta que la verdad haya sido traída a casa, a su mente y conciencia, y haya sido rechazada. Hay muchos que no han tenido la oportunidad de escuchar las verdades especiales para este tiempo. La obligación del cuarto mandamiento nunca se les ha presentado en su verdadera luz. El que lee cada corazón y prueba cada motivo no dejará a nadie que desee el conocimiento de la verdad ser engañado en cuanto a los asuntos de la controversia. El decreto no debe instar al pueblo a ciegas. Todos deben tener suficiente luz para tomar su decisión inteligentemente. Qué hermoso y amoroso y misericordioso es el Señor, que no dejará a ninguno que desee el conocimiento de la verdad que sea engañado. Y este es el propósito de la crisis de la marca de la bestia. Es llamar la atención del mundo entero a la ley de Dios y al sábado, y para agitar y dar a conocer estos temas de salvación, para que todos los que deseen conocer la verdad puedan tener la oportunidad de entenderla y aceptarla. Cuando la gente no escudriña las Escrituras, oran y buscan conocer al Señor y recibir su misericordia, entonces Dios enviará juicios.
Pero incluso estos están en la misericordia de ser una llamada de atención para aquellos que presten atención sinceramente sus oídos a la verdad que prueba para este tiempo, como se nos da en los mensajes de los tres ángeles. Ellen White escribe, hay una línea más allá de la cual no pueden pasar. Se acerca el tiempo en que habrán llegado al límite prescrito. Incluso ahora casi han excedido los límites de la longanimidad de Dios, los límites de su gracia, los límites de su misericordia. El Señor se interpondrá para vindicar su propio honor, para liberar a su pueblo y para reprimir las hinchazones de la injusticia. Sabemos que la Biblia dice que Dios es amor, pero llega un punto en que hasta el amor exige justicia. Es el propósito de Dios poner fin al pecado, pero no al pecador. Dios anhela separar al pecador de sus pecados, que el individuo pueda ser salvo. Pero esto requiere arrepentimiento. Solo el Evangelio de Cristo puede liberarlo de la condenación o la contaminación del pecado. Debe ejercitar el arrepentimiento hacia Dios, cuya ley ha sido transgredida, y la fe en Cristo, su sacrificio expiatorio. Así obtiene la remisión de los pecados pasados y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es hijo de Dios, habiendo recibido el espíritu de adopción, por lo que clama, Abba, Padre. En cuanto a estos juicios que vendrán sobre las ciudades, Ellen White también dio consejos prácticos diciendo, fuera de las ciudades, fuera de las ciudades. Ese es el mensaje que el Señor me ha estado dando. Vendrán los terremotos, vendrán las inundaciones, y no nos estableceremos en las ciudades inicuas. El Señor desea que tengamos clara vista espiritual. Debemos hacer planes sabios para advertir a las ciudades y a la vez vivir donde podamos escudar a nuestros hijos y a nosotros mismos de la contaminación desmoralizadora y influencia tan frecuentes en estos lugares. Ante el flagelo desbordante vendrán los moradores de la tierra. El Señor llama a todos los que son verdaderamente israelitas para prepararse para este evento. A sus padres les envía el aviso. Lloren y reúnan a sus hijos en sus propias casas, apartadlos de los que no hacen caso a los mandamientos de Dios, que enseñan y practican el mal. Salgan de las ciudades lo más rápido posible. Esta advertencia fue dada hace más de un siglo, y si era urgente para ese entonces, ahora cuánto más lo es ahora, cuando bolas de fuego se están a punto de caer sobre las ciudades. El coronavirus y los disturbios han revelado claramente a todos los que tienen ojo para ver los peligrosos que será vivir en las ciudades. Sin embargo, estos ni siquiera se comparan con las cosas que vendrán. Váyanse al campo, pídanle al Señor el perdón de todos sus pecados egoístas. Pídale que entre a su corazón y pídale que te ayude a tener las ganas y el poder de apartarse del pecado. Aquellos que elijan permanecer desleales deberán ser visitados en misericordia con juicios, para que, si es posible, puedan ser despertados a una realización de la pecaminosidad de su conducta. Estos juicios y otros vendrán por la proliferación desenfrenada del pecado y la injusticia. Isaías dijo, el juicio se ha vuelto hacia atrás y la justicia está lejos, porque la verdad ha caído en la calle y la equidad no puede entrar. Es importante saber lo que es el pecado para que sepamos de qué apartarnos. La mayoría de los cristianos tienen solo una vaga noción del pecado, llamándolo algo malo o malvado. Pero el pecado, la misma cosa por la cual Dios ha traído juicio a la tierra y por la cual Cristo murió, no tiene una definición arbitraria o definida. Primera de Juan 3:4 nos dice, el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es la ley? La Biblia dice, el amor es el cumplimiento de la ley. La ley son los 10 mandamientos, el estándar moral de Dios, del bien y el mal, y el amor que es el principio, que es el fundamento de cada mandamiento, que está en el desinterés. La palabra griega para amor en Romanos es la palabra ágape, que es un amor benévolo y altruista. En 1 Corintios 13 leemos que el amor no busca lo suyo. El amor es desinteresado. Este es el principio de toda la ley. Por lo tanto, puesto que el pecado es transgresión de esta ley de desinterés, esto significa que toda transgresión de esta ley tiene en su raíz una manifestación del principio del egoísmo. El egoísmo se manifiesta en deseos, lujurias y también en el miedo y la autoconservación. El egoísmo es la raíz de todo pecado. Cualquier pensamiento albergado, cualquier palabra pronunciada, cualquier acto realizado por un motivo egoísta es pecado. Pero Dios es amor, y porque es a la vez misericordioso y justo, no permitirá el egoísmo y el dolor y el sufrimiento y la muerte que trae para contaminar la tierra para siempre. Debe llegar a su fin esto.
Elena White escribió: el amor supremo de Dios y el amor desinteresado por los unos a los otros. Este es el mejor regalo que nuestro Padre Celestial puede otorgar. Este amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón no consagrado no puede originarlo ni producirlo. Solo en el corazón donde reina Jesús se encuentra. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. En el corazón renovado por la gracia divina, el amor es el principio recto de la acción. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones y ennoblece los afectos. Este amor, acariciado en el alma, endulza la vida y derrama una influencia refinadora en todo alrededor. La demostración más pura que el mundo haya presenciado se testificó en la vida de Cristo. El Señor está suplicando a todos que se vuelvan de sus pecados, de su egoísmo, y reciban el sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados. Entonces Jesús mismo vendrá y hará morada en vuestros corazones y mentes a través de su Espíritu omnipresente. Pero esto nunca lo hará sin tu consentimiento. Jesús es representado en el libro de Apocalipsis, llamando a la puerta. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A Nashville y las ciudades del mundo repito las palabras del Señor. Con todo esto no se aparta su ira, pero su mano aún está extendida. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo en cuanto está cerca. Que el impío abandone su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, y Él tendrá misericordia de él, porque Él será amplio en perdonar. La mensajera de Dios que recibió el sueño de Nashville concluyó: los juicios de Dios pronto vendrán sobre todas nuestras ciudades y deseo que todos estemos preparados. Deseo mucho que confesemos nuestros pecados y nos convirtamos. Si alguno de ustedes desea que su corazón se ablande y se quebrante ante Dios, es mejor que despeje el camino del Rey esta tarde, sin demora. Lo mejor es preparar el corazón para la recepción del Espíritu Santo, para que tenga curso libre en todo el ser. Lo mejor es que abra la puerta del templo del alma y que entre el Salvador. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Salvador. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Arrepentíos, Nashville, y las ciudades de la tierra, no sea que el Señor os suplique por medio de bola de fuego. Ármate con las verdades de los pilares de la fe dadas a los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.